Muy buenas, queremos darle la cordial bienvenida a esta videoconferencia sobre el tema de la resiliencia y esperamos que pueda ser pues de mucha ayuda, sobre todo durante este proceso hacia la nueva normalidad. Y nosotros somos estudiantes del quinto año de Psicología de la Universidad de Panamá y mi nombre es María Gabriela Concha. Mi nombre es Marikel Quintana, feliz de compartir con ustedes. Y mi nombre es Jennifer Portugal. Un gusto compartir este tema con ustedes el día de hoy. Ok, yo les hablaré sobre qué es exactamente esto de resiliencia. Entonces, les mencionaré tres definiciones como tal. La primera, que esta es una capacidad dinámica en el ser humano o del individuo que le ayuda a hacer frente a las adversidades, superarlas y transformarlas para ellas, ya sea para que sean un poco más beneficiosas para sí mismo. Este también es un proceso social e intrapsíquico. ¿Qué quiere decir esto? Que es a nivel mental, que ayuda a la persona a tener una vida pues más sana, aunque el medio en el que está, que le rodea, pues quizás no lo sea, ya sea porque es muy estresante o traumático, doloroso, difícil. Otra de las definiciones es que una persona con resiliencia puede tener como resultado el que afronte o enfrente efectivamente estas situaciones, eventos, circunstancias o momentos difíciles de la vida que pueden llegar a ser estresantes, traumáticos, como ya lo había mencionado, y que también se puede dar que en el transcurso de la vida se pueden ir acumulando. La siguiente. Ok. La resiliencia de manera individual en la crisis sanitaria como lo es el coronavirus o COVID-19. Esta se basa principalmente en lo que es la satisfacción vital, que es el hecho de cómo podemos satisfacer nuestros deseos o necesidades básicas, psicológicas, sociales, físicas, por medio de las experiencias. Por ejemplo, el hecho de cómo llevamos a cabo el trabajo remunerado o la participación comunitaria, el tener relaciones íntimas de calidad, también se da por medio de la autorregulación, que es esta capacidad de controlar nuestras emociones, pensamientos, eh, acciones que vamos a llevar a cabo, la motivación. También se ve aquí lo que es la autorrealización, que es esta satisfacción que llegamos a tener cuando pues cumplimos o alcanzamos aquellas metas o objetivos que nos proponemos. Un punto importante dentro de lo que es la resiliencia a nivel individual es el apoyo social. Este se puede ver como una fuente que genera bienestar en el individuo. También algo importante a tomar en cuenta es que, por ejemplo, si nosotros estamos en una situación que nos está creando depresión o nos está deprimiendo, el hecho de poder relacionarnos con familiares o amigos puede ser también una manera de sentirnos mejor, por lo que se considera que el apoyo social también es una manera de prevenir aquellas patologías que se puedan presentar o que se puedan llegar a desarrollar por las situaciones. Otra cosa que también nos ayuda el apoyo social es que aumenta o favorece el hecho de que podamos afrontar las situaciones como más fáciles o de manera más fácil, aun cuando estas situaciones puedan llegar a ser estresantes y traumáticas. Eh, por ejemplo, sabemos que la situación de pandemia pues ya no está como al principio, ha mejorado un poco, pero independientemente de esto, una manera de afrontarlo o seguir afrontándola de manera más positiva, pues es con este apoyo social o esta unión entre ya sea familiares o amigos para verlo como de una manera más positiva o para poder afrontarlo, pues como lo mencioné, un poco más fácil. La siguiente. Ok, se puede marcar la diferencia.
Aquí les voy a mencionar un caso que ejemplifica pues muy bien lo que es la resiliencia como tal. Este nos menciona que es el caso de dos sobrevivientes. Por un lado estaba Primo Levi, que era escritor italiano, y también estaba Viktor Frankl, que era psiquiatra austriaco. Ambos eran judíos y fueron internados en el campo de concentración, pero a su salida, de forma en la que afrontaron el trauma, marcó la diferencia entre la vida y la muerte. Primo Levi acabó suicidándose, mientras que Viktor Frankl creó la logoterapia y escribió su obra maestra El hombre en busca del sentido. La siguiente. Ok. Cuenta en su libro que fue la capacidad de proyectarse hacia un futuro y crear esperanzado que habría un futuro como tal, lo que le permitió sobrevivir. Viktor Frankl, mientras estaba encerrado, se fijaba atentamente en el canto de los pájaros que se posaban en el terreno que él cavaba forzadamente todas las mañanas, y aquello le daba aliento vital para poder seguir, fijándose en las pocas cosas positivas que había en el presente, no en el pasado ni tampoco en el futuro, sino nutriéndose de las escasas gotas de bienestar que podía haber a su alrededor. Ok, en este caso podemos ver cómo Víctor se conectó con esta situación, este dolor que le creaba pues estar privado de libertad como tal, pero el poder conectarse le ayudó a aceptar la situación y a ver como diferentes perspectivas de la situación, ver nuevas respuestas, nuevos horizontes. También el hecho de autodeterminarse, decidir tú mismo, de ponerte por encima de la situación, de decidir que la situación pues no te va a estancar o va a dejar de que sigas adelante. Esto de autodeterminarte tú mismo, esta perspectiva, te ayuda a también seguir adelante. Entonces, también transforma la situación, ya sea que sea de dolor o estresante, y da un resultado diferente, obviamente, un resultado más positivo. Por ejemplo, al principio de la pandemia, me imagino que muchos tuvieron ya sea sentimientos o pensamientos negativos. Entonces, como un tipo de interacción o dinámica, me gustaría que ahorita mismo pudieran escribir en el chat cuáles pudieron ser estos pensamientos o sentimientos que tuvieron al principio de pandemia. ¿Qué fue esto que le vino a la mente como que está ocurriendo esto, me siento así, así? Entonces, pensando un poco al respecto de los sentimientos y pensamientos que tuvimos, podemos ver que estos pensamientos y sentimientos negativos nos llevaban a sentirnos o a tener una respuesta negativa ante la situación. Entonces, el hecho de que pudimos poco a poco adaptarnos y pensar de manera diferente ante la situación, de no pensar en que, bueno, estamos encerrados, estamos privados de la libertad, como lo decía el caso, nos tienen obligados aquí, más bien verlos desde el punto de vista de que estoy encerrado porque quiero protegerme, quiero estar bien, no quiero enfermarme, ni tampoco quiero enfermar ya sea a mis familiares, puedan ser personas mayores, que eran como los más propensos a enfermar. Entonces, cambiar esta perspectiva o este pensamiento hizo que pudiéramos adaptarnos a la situación, afrontarla y ver como un resultado más positivo en esta pandemia o en esta situación que era, pues, obviamente, y sigue siendo un poco difícil. La siguiente. Ok. Aquí les comparto un pensamiento. No eres lo que logras, eres lo que superas. Alguien que sufrió y aprendió. Este pensamiento, pues, nos deja ver claramente que no es el hecho de lograr una meta o de tener mucho éxito en la vida, sino más bien de poder, cuando se nos presentan estas situaciones difíciles, estresantes, que se nos presentan como obstáculos en la vida, poder llegar a afrontarlas, decir, bueno, voy a seguir adelante, esto no va a ser un obstáculo para mí, superarlas y aprender de estas situaciones, porque cada una de ellas nos genera un tipo de conocimiento
que de cierta manera, si nos llega a pasar una situación similar como tal, pues se nos va a hacer mucho más fácil superarla. Bueno, aquí pues les voy a presentar un video que les va a ejemplificar mucho más el tema que le acabo de mencionar. Muy bien. Entonces, en cuanto a los hábitos de las personas pues resilientes, es importante tener en cuenta que así como se desarrolla, hay que mantenerla. Y esto se va a dar pues mediante una serie de hábitos que nos ayudarán no solo con estos, sino en todos los aspectos de nuestra vida, sobre todo pues en el ámbito emocional y afectivo, y pues nos ayudará a afrontar las diferentes situaciones de manera asertiva y efectiva, como lo mencionó mi compañera anteriormente. Entonces, en cuanto a los hábitos que tenemos, el primero sería el ser flexibles. Esto significa que es importante no cerrarse al cambio ni tampoco apegarse a lo que son las rutinas, ya que para poder seguir adelante es necesario siempre estar al tanto y actualizarnos y adaptarnos y también tener en cuenta lo que son los diferentes puntos de vista o alternativas que nos puedan pues ayudar y aportar. También tenemos lo que es confiar en nuestras capacidades. Es importante pues no perder de vista nunca nuestros objetivos, tener plena confianza en nuestras capacidades y en lo que podemos lograr. También es importante pues mostrarnos como personas tenaces y perseverantes. Es importante buscar motivaciones que nos ayuden a seguir adelante y sobre todo ver los obstáculos como oportunidades de crecimiento y aprendizaje. También es importante siempre cuidar nuestras relaciones con las demás personas y sobre todo siempre tratar de rodearnos de personas positivas y que nos puedan aportar. Pedir ayuda cuando lo necesitamos y sobre todo crear una red de apoyo emocional y cuidar lo que son nuestros vínculos con nuestros familiares y nuestras amistades, porque siempre es de vital importancia tener personas con quien podamos contar y tener bastante apoyo. También tenemos lo que son la creatividad.
Las personas resilientes tienden a ser personas que se esfuerzan por encontrar soluciones a los problemas de diferentes maneras y pues siempre tratar de sacar de lo malo algo positivo, algo bueno y algo que nos deje una enseñanza. También son personas que son conscientes pues de sus limitaciones. Esto sin dejar de ser objetivos y ser conscientes a su vez de nuestras fortalezas, lo que nos permitirá pues hacer planes un poco más realistas y adaptados a nuestras situaciones. También es importante que afronten lo que es la adversidad con humor, que sean capaces de diferenciar pues la magnitud de los problemas sin perder la objetividad, pero utilizando el humor como un recurso para sobrellevar las diferentes situaciones. Esto lo que va a hacer es llevar a la persona a enfocarse en los aspectos positivos de las situaciones malas y también nos va a ayudar a lo que es mirar los diferentes efectos y las diferentes consecuencias que pudieran venir con estas situaciones y a su vez pues nos ayudará a buscar soluciones. Y por último, practican la atención plena, ya sea el mindfulness o el yoga o simplemente realizar alguna actividad que nos ayude pues a relajarnos y a mantenernos conectados con nuestro mundo interno. Esto siempre debe estar presente en el momento de vivir cada situación y también reconocer que el pasado ya no es parte de nuestro presente y debemos aceptar las experiencias tal cual y como vienen, pero con una perspectiva diferente, una perspectiva positiva y que nos aporte pues aprendizaje. Entonces, la siguiente por favor. Como lo mencionaba mi compañera en un principio, es muy importante tener en cuenta lo que es la resiliencia individual, pero la resiliencia social y sobre todo en el aspecto ahora mismo con la crisis de pues, el COVID-19 y estos meses que fueron de confinamiento, pues es importante desarrollarla e implicar a lo que son pues, nuestros grupos de amistades, las familias, la comunidad e inclusive las instituciones donde trabajamos. Se entiende que una sociedad va a ser resiliente cuando se mantiene unida, cuando se coopera y se trabaja por un bien común, cuando hay mucho respeto y sobre todo se cultivan lo que son los valores y hay solidaridad entre los pares. Entonces, en cuanto al problema actual del COVID-19, pues la resiliencia puede verse afectada dentro de nuestras familias o de nuestras comunidades cuando empiezan a aparecer lo que son los prejuicios, las discriminaciones, la culpabilización, la desconfianza o el miedo en exceso. Sí, es entendible que en un principio, pues al no saber cómo tener las medidas, cómo íbamos a tener las medidas pertinentes para cuidarnos, para no contagiar a nuestra familia, pues podíamos sentir este temor. Pero hemos visto que a lo largo de estos meses, pues hemos podido afrontar la situación de la mejor manera y pues hemos tratado también de seguir adelante. Así que, bueno, para mantener entonces la resiliencia es importante que siempre pues sigamos firmes, seamos empáticos, que es bastante importante, y pues tener en cuenta que para protegernos y a nuestras familias es importante mantener la calma, siempre buscar diferentes soluciones, tener una autodeterminación y sobre todo pues cooperar para tener un bien común y que todos podamos salir adelante. Muchas gracias. Para terminar, también un pequeño pensamiento que dice: no existen situaciones desesperadas, sino personas que se desesperan ante las situaciones. Como les mencionábamos, pues hay que siempre mantener la calma y tratar de ser bastante objetivos, positivos y no desesperarnos ante estas situaciones porque siempre puede haber una solución. En una sesión grupal, la psicóloga en un momento dado levantó un vaso de agua. Cuando todos esperaban oír la pregunta, ¿está el vaso medio lleno o medio vacío?, ella en lugar de esto preguntó, ¿cuánto pesa este vaso?
Las respuestas de los componentes del grupo variaron entre 200 y 250 gramos. Pero la psicóloga respondió: el peso absoluto no es importante, sino el percibido, porque dependerá de cuánto tiempo sostengo el vaso. Si lo sostengo durante 1 minuto, no es problema. Si lo sostengo 1 hora, me comenzará a doler el brazo. Si lo sostengo 1 día, mi brazo se entumecerá y paralizará. El vaso no cambia, pero cuanto más tiempo lo sujeto, más pesado y más difícil de soportar se vuelve. Después continuó diciendo: las preocupaciones son como el vaso de agua. Si piensas en ellas un rato, no pasa nada. Si piensas en ellas un poco más, empiezan a doler. Y si piensas en ellas todo el día, acabas sintiéndote paralizado e incapaz de hacer nada. Acuérdate de soltar el vaso. A veces las preocupaciones se traban en nuestros pensamientos y no nos dejan centrarnos en las soluciones, en lo que sí podemos hacer. Preocuparnos en exceso y pensar constantemente en los problemas nos agota, absorbe nuestras energías y nos quita las fuerzas para actuar y encontrar soluciones. Está muy bien ser consciente de los problemas y tener presente las dificultades y riesgos, pero llenar nuestra cabeza de preocupaciones durante mucho tiempo solo nos drena emocionalmente. ¿Sabéis soltar el vaso a tiempo? Y bueno, ahora que hemos visto pues este video a modo de reflexión, nos queda solamente pues pensar en la importancia de saber manejar nuestros sentimientos, nuestras emociones y todo lo que es el tema pues de lo que hoy hemos estado aprendiendo sobre la resiliencia en cuanto a las diferentes situaciones que vamos a afrontar a lo largo de nuestra vida. Porque sabemos pues que las preocupaciones siempre van a existir. Sin embargo, es muy importante pues tratar de manejarlas de la mejor manera para que éstas no nos afecten posteriormente nuestra salud. Entonces los dejo con una pequeña pregunta. ¿Te consideras una persona resiliente? Quisiera que todos, por favor, pudieran reflexionar sobre esto y pusieran en práctica pues todo lo aprendido durante este pequeño espacio con ustedes. Tenemos por acá una anécdota para compartirles. Ok, a mí me gustaría compartir con ustedes una anécdota en este momento, después de haber visto el video. Cabe resaltar que a veces se nos presentan situaciones que generalmente no tienden a ser tan difíciles, pero los pensamientos que podamos llegar a tener al respecto, pues pueden hacerlas un poco más difíciles. Por ejemplo, cuando yo realizaba exámenes en la universidad, esto me generaba mucho estrés. Y no solamente estrés, sino que tenía estos pensamientos de que quizás no había estudiado lo suficiente y por ende no iba a salir como quería o esperaba, porque me gustaba mucho poder salir bien en todos los exámenes que realizaba. Esto llegó a afectarme al punto de que no solamente tenía estos pensamientos en los exámenes, sino también que hacían que llegara a salir verdaderamente mal porque no me concentraba como era en el examen. Entonces, esto llevó a que se condicionara esta situación porque ya no era el hecho de que pensaba negativo, sino también el hecho de que por tener estas experiencias, como ya había tenido estas experiencias negativas, pues se reforzaba el hecho de que yo sentía de que, bueno, al estar nerviosa, no sé qué, salí mal, me voy a volver a poner nerviosa y voy a volver a salir mal. Entonces, quizás la situación no era
tan difícil como tal, pero al tener estos pensamientos pues empeoraban la situación o hacían que el resultado como tal fuera negativo. Tiempo después me di cuenta que prácticamente lo que afectaba mi resultado en los exámenes no era como tal el hecho de estudiar o si me preparaba como tal, sino más bien el pensamiento negativo que yo tenía al respecto de la situación que daba ese resultado negativo en mis exámenes, porque quizás sí me había preparado correctamente, pero el pensamiento me afectaba en el momento. Entonces, cuando pude cambiar este pensamiento negativo por un pensamiento más positivo, al tener como confianza en mí misma, de decir, bueno, yo puedo, esto no es tan difícil, estudié, estoy preparada, me preparé lo suficiente, tengo conocimiento del tema, puedo salir adelante con respecto a esta situación que me puede estar generando un poco de estrés, que el estrés en general, un poco de estrés, pues ante situaciones también es bueno considerar que es normal, siempre y cuando no se dé de manera elevada. Entonces, aceptar estos sentimientos, emociones y ser consciente de cómo afectan estos pensamientos negativos y cambiarlo por un pensamiento más positivo, pues me ayudó a afrontar esta situación que se estaba presentando en mi vida de manera como un obstáculo y poder salir adelante y que no me impidiera tener buenos resultados, ya sea a nivel de un examen o en cualquier otra situación que se me presentara. En este momento te voy a pedir que pienses en una situación que era realmente muy difícil y que la superaste. Y te vamos a dar un tiempo específico para que lo hagas. Puede ser que tengas diferentes situaciones o en diversos aspectos de tu vida, pero piensa en la primera que venga a tu mente, que sea realmente muy difícil y que hayas podido superar. Bien, estamos a 30 segundos de terminar este conteo. ¿Cuáles fueron esos recursos, esas herramientas que utilizaste para superar esa situación? ¿Y cuál pudiera ser una situación que estás viviendo actualmente que pudieras utilizar esos recursos para superarlo igual que aquella vez? Ahora queremos hacerte una pregunta. ¿Qué tenemos en común todas las personas? Vamos a dejar los comentarios en el chat. Esta sí, la anterior era un poquito más personal. ¿Qué tenemos en común todas las personas? En diversos aspectos. A manera de alguna respuesta podemos decirte o plantearte esta pregunta. ¿Alguna vez te sentiste o alguna vez dijiste alguna de estas frases? Es que no puedo, me rindo, yo no soy suficiente, esto es más fuerte que yo, es demasiado complicado, es que esto es por mi culpa, nunca lo lograré, no tengo suerte o no tengo los recursos que tiene esta persona. Pues bueno, yo te invito a que veas el mapa que se presenta en esta diapositiva y que puedas ver todos los puntos que han sido señalizados. Es una manera de representar aquellos lugares en el mundo donde las personas se han sentido como tú te has sentido. Cuando hablábamos al principio sobre cuáles fueron esos pensamientos, esas emociones, esas situaciones que se dieron durante lo que era la pandemia y los sentimientos, nos dimos cuenta al ver el chat que muchas personas coincidíamos en las respuestas. Entonces, asimismo, muchas personas nos hemos sentido de una u otra de estas formas. Ahora imaginémonos cuántas personas más se han sentido así, pero no lo han expresado realmente. Entonces, viendo un poquito esto, nosotros queremos proponerte o invitarte que al final del día tú puedas hacer una reflexión
No necesariamente tiene que ser la misma pregunta todos los días, podemos variarlo un poco. Por ejemplo, te puedes preguntar, hoy di lo mejor de mí en esta situación, en la situación que sea que estás pasando o lo que pasaste durante el día. ¿Qué puedo hacer para mejorar? Pudiera ser otra de las preguntas a reflexionar. ¿O qué puedo dejar de hacer? También es válida. ¿Qué te parece esta afirmación? No estoy donde quiero estar, pero tampoco estoy donde estaba ayer. O quizás siempre puedo ser mejor. Una última reflexión sería, aprenderé de esto. Entonces aquí es súper importante lo que nosotros queremos compartirte al momento de hablar de la resiliencia como tal, y es que para desarrollarla, para poder desarrollar la resiliencia, hay ciertos tips y ciertas cuestiones que debemos trabajar. Vamos a compartírtelos entonces por medio de ciertas historias para aprender. La primera historia, o lo primero que te queremos compartir, es que tu infancia no determina tu resiliencia. Quiere decir, o aquí vamos a unirlo con una frase que a mí me encanta de Alvin Toffler, dice que los analfabetas del siglo XXI no van a ser aquellas personas que no sepan ni leer ni escribir, sino aquellas personas que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Entonces, realmente lo que haya sido tu pasado, tu infancia, muy duro, muy difícil, sin los recursos que hubieses deseado, todas las situaciones por las que solamente tú sabes que pasaste, todo esto no es un determinante es un factor que influye, sí es cierto, pero no es un determinante para tu resiliencia y para que tú puedas continuar con tu vida. Entonces, el momento en que tú aprendes a aprender cómo hacer las cosas de mejor manera o desaprender aquellas cosas que ya no te están funcionando como antes y reaprender mejores maneras de hacerlo, vamos a tener una oportunidad de avanzar. Y sí, sé que esto parece como un trabalengua, pero realmente va a ser algo que va a solucionar tu vida. En la número 2, otra de las historias para aprender, te puedo compartir la historia de la cubeta sucia y rota. Dice que había una vez un señor, un abuelo, que le dice a su nieto, queriendo darle una lección, que lo fuera a ayudar a llevar el agua de un río hacia un sitio. Entonces él le dice, ok, vamos. Le muestra una de las cubetas que está rota y encima está sucia, llena de carbón. Y el niño le dice, ¿por qué? ¿Por qué no llevamos mejor esta que está nuevecita y así evitamos situaciones que se puedan dar? Y el abuelo le dice, no, lleva esa, a mí me gusta esa. Se van hasta el río y llegan al momento en que empiezan a trabajar, empieza el niño a sacar el agua del río y le dice al abuelo, pero es que esto no se va a poder, esta cubeta está sucia, el agua está limpia y encima está rota, se va a salir el agua. Y el abuelito le dice, bueno, inténtalo. El niño va aún refunfuñando y sabiendo cómo van a salir las cosas, lleva la cubeta hasta el agua e intenta llevarla hasta donde estaba el abuelo. Una vez llega, la cubeta está súper por debajo de la mitad y el niño molesto le dice, es que esto no es posible, abuelo. El abuelo lo invita a intentarlo una segunda vez. El niño lo hace ahora pensando en otra estrategia que es corriendo para llegar antes de que el agua se salga por completo. Con esta estrategia logra que el agua llegue un poquito más arriba de la mitad, pero igual no está completa y sigue molesto. Lo intenta una y otra vez de diferentes formas hasta que al final se rinde y le dice al abuelo que no quiere intentarlo más. Y el abuelo le dice, bueno, pero no te diste cuenta que durante el proceso la cubeta se limpió por dentro y precisamente por medio de esos mismos agujeros fue que se pudo limpiar. Entonces en esta historia tú pudieras ser el abuelito que enseña esta lección, el niño que la recibe, como pudiera ser el agua que limpia a esa cubeta, como pudiera ser lo sucio de la cubeta o lo roto, pero que aún así tiene un futuro, tiene un propósito. Por otra parte, otra historia que te pudiéramos compartir sobre la resiliencia es el tic-tac del reloj. Dice que había una vez un granjero que estaba muy preocupado porque no encontraba su reloj, que era súper importante, tenía mucho valor sentimental y económico para él. Y llega entonces a pedirle a las personas que estaban afuera de la granja que por favor lo ayudaran y que les iba a recompensar muy bien al que encontraba su reloj. Entraron unas 15 personas a buscar el reloj desesperados, claro, algunos motivados por la recompensa, otros por el reconocimiento, otros pues queriendo ayudar. Al cabo de unos minutos no encuentran el bendito reloj y salen tristes y desanimados pues porque no lo consiguieron. Llega entonces un niño y le dice al señor que si por favor podía intentarlo él una vez más y solo. Y él le dice, ok, está bien.
El niño entra y en menos del tiempo de que todas las personas estuvieron dentro, sale el niño con el reloj en la mano. Y todos sorprendidos, y el señor le pregunta, ¿qué pasó? ¿Cómo lo encontraste tan rápido? Y él le dijo, bueno, simplemente me senté, hice silencio y escuché el tic-tac, 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 y supe en qué dirección mirar, ir y por ende dónde encontrarlo. Entonces realmente dentro de nosotros es que está ese camino hacia donde tenemos que avanzar. Podemos tener experiencias de otras personas, podemos tener el consejo, podemos tener muchísimas cosas, pero dentro de nosotros está. Resulta que a nosotros no se nos educa en lo que es la inteligencia emocional, en aprender sobre nuestras emociones y manejarlas, pero ya a comparación de cuando por lo menos ustedes estaban niños o más chicos y nosotros ni siquiera habíamos existido, este tema de la inteligencia emocional y de las pérdidas significativas no estaba como tan al alcance. Ahora parece algo como que se habla a la ligera, pero realmente tiene su importancia, así que vale la pena prestarle atención. Y por otra parte, ya como la cuarta historia que te queremos compartir es esta, que se llama Ahora podemos escribir en el espacio. Sabemos que siempre ha habido una competencia así muy fuerte entre dos países, potencias mundiales, sobre quién hacía o tenía los inventos más innovadores. Entonces llega este momento en el que Estados Unidos lanza su cohete y Rusia también lo hace. Cuando llegan allá, los astronautas dicen, bueno, entre las cosas a mejorar, pues necesitamos algo con lo que podamos tomar apuntes y la tinta, pues estamos teniendo problemas porque como la gravedad la afecta, no baja, entonces no llega y no podemos escribir. En los próximos viajes se gastan miles de millones los rusos en inventar un bolígrafo a prueba de la gravedad. Pero al final consiguen un bolígrafo en que se pueda escribir estando en el espacio. Sin embargo, ¿qué hace Estados Unidos? Utiliza un lápiz. Entonces esta historia es súper corta y súper sencilla, pero nos demuestra que puede que tengas una solución, tú consigas una solución que te cueste un poquito más o que represente un poquito más de inversión, otra persona lo piense de otra manera, pero al final son formas totalmente válidas de solucionar. Quiere decir que el hecho de que tú lo hagas de una manera y otra persona lo haga de otra, no invalida una u otra. O sea, hay muchísimos caminos para llegar a Roma, como dice la frase. Así que todas estas reflexiones son parte de lo que es la resiliencia. Vamos a compartirles entonces un último video. El Diccionario de la Lengua Española define la resiliencia como la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado de situación adversos. Las personas resilientes muestran unas habilidades extraordinarias para afrontar los problemas y superarlos. Son emocionalmente fuertes, hasta tal punto que tras la adversidad, tras la caída, se levantan y se adaptan a la nueva situación. ¿Qué aptitudes o capacidades muestra una persona resiliente? Los investigadores que han estudiado a las personas resilientes y su capacidad de adaptación a la vida han llegado a la conclusión de que hay una serie de características comunes que suelen manifestar o desarrollar todo resiliente, a saber: aprenden de la adversidad. Es decir, cada prueba, cada obstáculo que se les presenta en la vida les sirve para aprender, para hacer cambios. Si otras personas tienden a hundirse cuando llegan los problemas, los resilientes tienden a afrontarlos y realizan los cambios necesarios para conseguir su objetivo. Se adaptan rápidamente a los cambios. No identifican los cambios con problemas, sino con metas a superar. Suelen ser personas flexibles que se avienen a las circunstancias, a las que siempre les sacan partido. Pueden mostrar una personalidad contradictoria. Pueden ser lógicos e intuitivos a la vez, serios y divertidos, racionales e irracionales, nerviosos y tranquilos. Son seguros de sí mismos y tienen una autoestima fuerte. Lejos de achantarse ante las críticas, las reciben y aceptan sin que les causen ningún daño. En su afán por superarse y progresar, prestan atención a las críticas constructivas que les hacen los demás y las asimilan para aprender de ellas. Suelen ser personas muy sociables. Los resilientes suelen tener mucha facilidad para las relaciones, ya sean amistades o relaciones de pareja. Tienen capacidad para acoplarse a cualquier tipo de persona. Soportan mejor el estrés y las situaciones tóxicas. Su facilidad para adaptarse a los problemas y su capacidad de afrontarlos y aprender de ellos convierte a los resilientes en personas que superan mejor el estrés y la frustración e incluso sacan provecho de ello para aprender.
La resiliencia es la capacidad de adaptación y de superación. Por ello, aquellas personas que son resilientes tienden a ser más felices y disfrutar de una vida más plena. Bueno, queremos darle las gracias a cada uno de ustedes por haber compartido con nosotras, por haber escuchado esta ponencia, pues todas las respuestas que nos compartieron a través de Zoom. Es súper importante que nosotros podamos seguir compartiendo este tipo de información, ustedes seguir informándose para mantenernos avanzando y avanzando juntos. Somos una facultad que busca todo el tema de la salud mental, que ahora es que se le está dando el realce, pero nosotros conocemos realmente no por taquilla, sino porque es algo que tenemos que practicar todos los días de nuestra vida. Así que nuevamente muchísimas gracias por estar con cada uno de nosotros, gracias a los compañeros de las demás exposiciones también por tan buenos compartir y que pasen una feliz tarde.